Quiero saludar con enorme gusto a José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Tuve la oportunidad de conocerte el año pasado. Has sido parte integral, importantísima del equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Los lunes en punto de la hora, de las 12, de la segunda hora del programa, y ahora extendiéndonos media hora antes de esa hora. Es una locura lo que ha pasado contigo, el nivel de credibilidad, el nivel de información, los tamaños para presentar la información tal cual, explicarnos en estos micrófonos sin temor a nada ni a nadie. Y recibes un nombramiento que quiero que compartas con nosotros, y que a pesar de ese nombramiento, y gracias también a ese nombramiento y con ese nombramiento, seguirás formando parte de este gran equipo de trabajo. Y eso no hace, Óscar, más que demostrar el equilibrio, y que podrás estar dentro de la cuarta transformación, pero también estás dentro de un medio de comunicación en el cual hablarás como seguirás hablando y como has hablado hasta ahora, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque significa pluralidad, significa libertad de expresión, que aquí la tienes siempre, significa un compromiso con México, más allá de un compromiso con un partido o con una persona o con una circunstancia. Y yo creo que esto te va a llevar más lejos todavía. Pues mira, primero que nada, muchas gracias porque, como te lo expresé en redes sociales, nunca tuve... No digas esto, no. Ten cuidado con esto, no vayas a comentar esto, bueno. Ten cuidado con este tema. Uno le atora, o sea, a los trancazos en consecuencia, pero no, el previo no hay. A lo que viene. Mira, la verdad es que fue algo que no esperaba, esa es la realidad. Se dio una reunión con el consejero jurídico del presidente de la República. Yo había externado una gira nacional donde había querido participar para la Fiscalía que fuera autónoma e independiente, y había hecho un programa nacional pues de cómo se encontraba la PGR y cómo quisiera la gente que se migrara para una fiscalía. Y muchos te apoyamos en ese sentido, y bueno... Y mucha gente me apoyó en ese sentido, en redes sociales pues, pasó así. Pues tengo la fortuna de conocer a Julio Scherer, conocí a su señor padre, no lo conocía a él, y la verdad un hombre muy austero. Yo ya había ido a Los Pinos anteriormente, a esa oficina, pero en Los Pinos tenían una y otra en la presidencia, pero haz de cuenta que estabas entrando pues, a una galería de arte, obras por todos lados, los consejeros del presidente, recordemos que desde el 96 es una Secretaría de Estado que funda Cedillo. El tercer consejero jurídico es un secretario de Estado, es el que está más cerca del presidente de la República, y lo hacen pues, para ver los temas completamente jurídicos. En el caso del presidente de la República, yo había discutido mucho con Peña Nieto porque su consejero jurídico no tenía cédula profesional. ¿Qué estás diciendo? Así que Castillejos tuvo la cédula hasta el 2015. Antes no tenía cédula profesional. Y entonces estaba haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque cómo le había permitido el presidente a alguien que no tuviera cédula de ejercer como consejero jurídico, y nadie dijo nada, los colegios de abogados, al final de cuentas, pues eso sacó todo el reportaje. Y después de ver esas oficinas ostentosas, pues llegas a una oficina con un hombre simple, sencillo, ni siquiera se sentó al otro lado de la oficina del mostrado, se sentó a un lado y me dice, pues ya vimos qué es lo que quieres hacer, quieres colaborar con la Fiscalía en la ley, y pues me interesa bastante, y dice, bueno, pues te hacemos la invitación para que te incorpores y nos puedas ayudar a hacer la ley de la Fiscalía General de la República. Bienvenido. ¿No hay ley? No es que no haya ley, el problema es que hubo una migración de lo que era la PGR a la Fiscalía, y la ley como tal, recordemos que antes en la PGR tenías 4 o 5 subprocuradurías, hoy ya no, hoy tienes derechos humanos, tienes la anticorrupción, tienes otra que es la Fiscalía de Derechos Electorales y la Fiscalía General, pero faltan bastantes unidades. Falta la de homicidios, la de aprehensiones, la de actos fiscales financieros. Faltan bastantes unidades de la Fiscalía que no están. De hecho, ni siquiera hay organigrama. Eso hay que empezar a implementar. ¿Tú lo vas a hacer? Eso me va a tocar colaborar con la gente de la consejería para poder opinar y poderlo hacer. Y lo que les dije bien claro, oigan, con todo respeto,
Yo lo que quiero es que se aplique la ley. Estamos en las mismas circunstancias, que se aplique la ley. Entonces, tu nombramiento, Óscar Valdés, es... Es en este momento ahorita es estar como asesor del director jurídico de la Presidencia de la República, del consejero, para pues encabezar, vamos a llamarlo así, las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, al organigrama general de las nuevas unidades que tienen que crearse, para que tengan gente capaz, para que sea gente capaz, para que sean autónomos realmente, que eso es lo importante, y que realmente las conductas se castiguen. Y lo más importante, hay un rezago impresionante de carpetas de investigación o de averiguaciones previas, que yo ya lo había hecho en un estudio nacional. El problema es que más del 40% de esas carpetas de investigación son por jurisdicción. ¿Qué significa? Que ni siquiera tenía que haber tomado la PGR esas carpetas porque no son delitos que competan al ámbito federal. En algo tan simple, es por corrupción. ¿Por qué? Porque el MP se acepta una lana, porque lo ordena el delegado que lo haga, o desde arriba abren la carpeta de investigación sabiendo que no es un delito federal. ¿Y qué es lo que va a pasar después de 1 año, 2 años? Pues llegas al amparo y te dicen, no, pues sabe que Pues lo que no es hemos delito. visto, ¿no? Y entonces, ¿qué Todos es lo que salen pasa? por amparo. Y entonces o no entran. O no entran. O el problema, ¿cuál es? El problema entonces es que engañas a la gente y lo único que haces es retratar la justicia. Pero a ver, lo que entiendo hoy en día, Óscar Valdés, es palabras muy sencillas. Si tú encuentras a una persona corrupta o a una empresa corrupta, un abogado corrupto, un MP corrupto, en fin, ya no averiguas. Primero se va a la cárcel y ya luego averiguas si es culpable o no. Bueno. Ya no sale bajo fianza. ¿O cómo es no ahora? Es correcto. A ver, recordemos que se modifica la Constitución. ¿Eso? Sí, es correcto. Se modifica la Constitución para la prisión preventiva oficiosa y se ingresa el delito de corrupción. ¿Qué pasa con esto? Antes, para poderte detener, la PGR lo que hacía nada más que es que te aventaba al aire delincuencia organizada y procedencia ilícita, que fue lo que le pasó al maestro Elvester. Y con eso todo el mundo se quedó, los gobernadores, todo el mundo se quedó, Padres, todo el mundo se quedó. ¿Por qué? Porque Duarte, porque realmente no tenía sustento para poderlos encerrar por la prisión preventiva oficiosa. Ahora, cuando se es delito de corrupción como tal, el que tenga un acto ilícito, un hecho ilícito que lleve a la corrupción, automáticamente es prisión preventiva oficiosa. Ya no van a alcanzar fianza. Y con esto vas a enderezar bastantes carpetas de investigación por ese delito. ¿Esa va a ser tu chamba? ¿Ese va a ser tu trabajo? A ver, mi chamba como tal va a ser que se aplique realmente en ese organigrama, especificar realmente los alcances de esa legislación, qué delitos sí, qué delitos no, cuáles son federales, cuáles son locales, qué unidades se van a hacer cargo, qué unidades no se van a hacer cargo, y lo más importante, que no haya impunidad. Yo le dije al consejero presidente, consejero, con todo respeto, se va a aplicar la ley, me dice, a quien sea y a rajatabla. Y es orden del presidente de la República. O sea, en ese sentido dije, entonces sí le entro. Ahora sí, ¿dónde me siento? Présteme los lápices, deme gomas y arrastrarle el lápiz. A ver, perfecto, Óscar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no va a haber amnistía? No. ¿Quiere decir que sí, consulta o no, resultado o no? A ver, ¿por qué va a haber una consulta? Digo, la consulta es lógica, el resultado de la consulta de si quieres que se investigue la corrupción, pues la respuesta es sí. Pero a ver, a lo que voy es a lo siguiente, tenemos que tener una cosa no entendido. El que tiene que castigar los delitos y ya sin consulta o con consulta, pues, es la fiscalía, es el responsable. Pues eso no se consulta más bien, ¿no? O sea, es aplicar un error. la ley, punto. Aquí el asunto, ¿cuál ha sido? Para decisiones políticas, obviamente requieres una decisión política. Una jurídica no la tienes que consultar, tienes que aplicarla. El problema que tenemos hoy es que hay un vacío en la legislación como tal, porque hay unidades que no existen, que tienes que crearlas. Inteligencia financiera, delitos financieros, homicidios calificados, decisión de órdenes de aprehensión, lo que ¿No era la existía CEIDO. todo eso en Plataforma Eso, México? No, es que eso estaba con la PGR anteriormente. Ya no existe la PGR. Hoy hay una Fiscalía General de la República. Queda claro. Entonces tenemos que hacer todo ese andamiaje para que funcione la Fiscalía y dé resultados. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso para irnos a pausa? Exageradamente, mes y medio, no más. Ah, ¿en mes y medio Sí. arrastran el lápiz Sí. y tienen todo? Yo ya tengo el 40% avanzada. Ya más cosas sentarme con académicos, con litigantes, presentársela al consejero presidente, al presidente, cámara y vámonos. O sea, eso Y se tiene que empieza a hacerse aplicar allá. la ley. Y tiene que aplicarse entonces la ley.
Porque eso es lo importante. Ahorita, ¿cómo vas a aplicarla si no tienes ni siquiera el organigrama? Ahora, para regresar de la pausa, ¿cómo hay un político corrupto? Ay, qué raro, hay muchos en la lista, ¿no? Pero, ejemplo, hay un político corrupto. Ese político corrupto en algún momento dependió de mucha gente a la redonda para poder lograr su corrupción. Sí. Pero esos que detuvieron en su momento, pues no están pagando nada. Duarte es de risa. Bueno, Karime Macías, que la mandan llamar. Mi pregunta es, ¿qué no es ciudadana inglesa ya? Sí, sí. Y entonces puede venir a México o es pura faramaya? Bueno, lo que vamos a ver, no conozco, lo que vi es que la PGR había pedido la extradición y la Fiscalía también la volvió a pedir. Pero, Yo sé que hay un amparo, no he checado el amparo de Karime Macías, sé que le dieron la expresión definitiva y pues tienen que esperarse hasta que un juez decida. no, bueno, me doy. Entonces, ¿cómo vas cómo vas a atrapar a los malos? Es la pregunta. Por los empresarios. A ver, con eso regresamos. ¿Cómo que por los empresarios? A ver, ahorita regresamos con eso. ¿Quién qué tal, Fernanda? ¿Cómo te vamos a decir ahora? Bueno, evidentemente, doctor en Derecho Constitucional, pero ¿cómo te gustaría que te presentáramos ahora en qué tal, Fernanda? Pues lo mismo, o sea, a final de cuentas todavía yo creo que el cargo no hace al hombre, exactamente es lo mismo. Pues, como la gente me ha conocido hasta hoy, vamos a esperar a que decida el presidente, pero vamos, ahorita voy a estar como asesor ahí en la consejería, pero síganme Jurídica. diciendo Oscar Valdés, la Consejería Jurídica de Gobierno, exactamente es lo mismo. Voy a ser Entonces, abogado, abogado, es lo doctor en mismo. Derecho Constitucional. Exactamente Que lo vas mismo. por el honoris causa número 16, por Sí, cierto. ya me dieron otro En Cuba. en Matanzas, Cuba. Matanzas, Cuba es precioso. Pues, Es bien bonito, es un lugar bien bonito. porque no Tráete de ahí unas santero, ¿no? cañas. No, como un santero. Ay, no, ay, qué divino. No, unas cañas. ahí nace la santería. Ahí nace la santería, Ahí nace. en Matanzas, Cuba. Bueno, pues allá vas a recoger tu honoris causa. Decíamos, ¿cómo le van a hacer, Oscar, para entonces poner a los corruptos en su lugar? Y contestaste antes del corte, vamos por los empresarios. Sí, a ver, mira, esto es bien simple. A ver. Para que un gobernador o un funcionario público X delinca o se tome dinero del erario, pues requiere de un empresario. Requiere que alguien que haga empresas, porque ¿cómo sacas el dinero? ¿Forzosamente? Sí, forzosamente, o sea, no te lo dan en efectivo, ¿verdad? Le ordena al secretario de Finanzas, a ver, págale a fulano de tal. Ellos hacen ingeniería financiera, arman empresas, un empresario que tenga prestigio, en ocasiones otros son inventados, toman ese dinero, lo meten a sus cuentas y lo sacan. Entonces, ahí es donde realmente vas a poder comprobar el delito del enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque alguien que no tenía dinero ya lo tiene. Y ¿Qué entonces, caso te viene a la mente para poderlo más o menos? los casos de Veracruz, por ejemplo, de las empresas que les pagaron, que son inexistentes, que les pagaste 30, 40 millones de pesos, empresas que no están, que no existen, que no tienen registro, Perfecto. pues sobre esas empresas. Pero los empresarios. pero ¿quiénes son? No, es que el problema, te voy a comentar cuál que es. está el tema. El problema es que lo que hizo la PGR se va directamente por la cabeza para hacer todo mediático. Y detienes al gobernador. Decía, recuerdo que Sergio Cabrera, los estás acusando de corruptos, no de idiotas. O sea, hacen una ingeniería financiera impresionante que a final de cuentas estás culpando a un gobernador que dio la orden para bajar dinero y que muchas veces ni siquiera él sabe cómo se bajó el dinero. Pues es muy difícil que se lo O compruebes. sea, nunca se han ido por las cabezas. Han ido por las cabezas pero sin sustento. Hoy lo que tienes que hacer es un sustento. Antes de que vayas a llegar a denunciar a alguien, tienes que tener los elementos y la investigación que esté sólida para ver qué le vas a comprobar. Por ejemplo, si a Duarte le hubieras agarrado a los empresarios que ya tenías, a Duarte, Ajá. le agarras a los empresarios y a las empresas que ya tenías, que tenían el dinero, que no existían, les avientas peculado y este nuevo delito que es corrupción, no se van. Y entonces sí les clavas delincuencia organizada porque son dos o más. Pero espérame. ¿Quién hace esa denuncia? La PGR, los estados, las entidades, los de la federación. O sea, una de las cosas que se van a facilitar ahora, dentro de los delitos graves, es que cualquier persona va a poder denunciar. Ya no es que tiene que ser, pues, tienes que ir a ratificarse, la gente no iba, o también tenía miedo, ¿no? Pues denuncias una banda de lavado de dinero, imagínate, pues a qué te atiendes, ¿no?
Todavía quería la PGR que fuera la gente a levantar su denuncia. Pues, ¿cómo vas a denunciar? O sea, si es delincuencia organizada, te van a matar. Entonces, una parte importante, primero, es que la gente vuelva a confiar en la autoridad. Pero ahí tengo una segunda. Tantito, me parece importante dialogarlo. ¿Qué pasa si a mí me acusas de algo y no soy culpable? Bueno. Ya me fui al bote y en lo que averiguan, yo ya me estuve en el bote. Bueno. Y no soy culpable. Sí, a ver, a lo que voy. Tiene que ver un poco con esto de quitar el fuero. Sí. O sea, el fuero tiene sus dos filos. Sí, así es. O sea, el temor el temor fundado que la gente tiene es que la acuses de algo que no se lo puedas comprobar y vayas a prisión. Literal, ese es el temor de mucha gente. ¿Por qué requerimos que se haga una ley orgánica funcional y un organigrama establecido? Para que cuando te denuncien realmente por cosas que se te puedan comprobar. No que sea petición de parte, que a alguien le caes mal por encargo y te van a dejar en prisión 7, 8, 9 meses o un año y luego usted disculpe, ¿no? No. También hay una figura que queremos meter, yo os voy a impugnar, recordemos tipo la ley Rico en Estados Unidos, la famosa Scarface. Si yo te acuso y no te compruebo que eres culpable, aparte que olvídate que de una sanción del servidor público, el Estado te repara el daño. Para que entonces piensen 3 veces en hacer tonterías. Porque el problema cuál es, hoy por hoy lo que estamos viendo, lo que yo vi a nivel nacional, es que te acusan de lo que sea y no te lo comprueban, pero pues ya te dejaron el golpe. Y pues ahí después ve. O peor, Oscar, digo, no minimizo esto, al cabo es corrupción o al cabo es mentir, pero, caray, ¿cómo es posible el saqueo que hubo en México y que están libres y viven pero en la gloria? El problema que tenemos, ¿cuál es? ¿A esos no se va a volver a poner un procedimiento para que verdaderamente Duarte no... Porque dijimos que iba a salir en 3 años, ¿no? Sí. O sea, mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Pues imagínate. Lo que va a pasar, por ejemplo, yo lo que a eso va la ley de la fiscalía, es aplicar la ley en general. Yo no creo que nadie se vaya a escapar de la aplicación de la ley. No le compete al presidente de la República, le compete a la Fiscalía. El presidente no es fiscal, el presidente depende de la República y en esta autonomía, pues vamos a llamarla entre comillas que se da porque no es un fiscal autónomo al 100%, esa autonomía que te da la ley te va a permitir que hagas una investigación general para poder aplicar la ley, que es lo importante. Si no tienes una estructura real, porque no se tiene como PGR, no se tenía un encargo, bueno, te voy a dar un dato duro. En la PGR hay carpetas de investigación que ya he visto, que una unidad tenía la carpeta 3 veces, con gente diferente, con la misma carpeta. O sea, estaba inventado. Y a la pobre gente la traían a la vuelta. Y eso suma 40,000 expedientes. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues eso se tiene que terminar. Punto. Pero a ver, una pregunta también desde mi trinchera. Pensemos en el señor Hertz Manero, que ese es su chamba. O sea, su chamba es agarrar a los malos. ¿Sí? Pero si él quiere irse por determinados malos porque tiene interés propio de irse por determinados malos, ¿qué le va a impedir adelantarse o no, vengarse o no, priorizar o no determinados expedientes? Que la gente que va a estar en las unidades de investigación son autónomas. Ahora sí va la autonomía. Entonces no van a ser sus empleados. Van a responder directamente a otra autoridad. Es el contrapeso que hace falta. Porque antes llegabas a una organización y dejabas todo en manos de Lutero. No, a ver, espérate. Necesitamos contrapesos. Que las unidades son autónomas, que no intervengas. Así está prácticamente en la ley. ¿Y qué es lo que se trata ahora? De que eso es una realidad. Y que llegue la gente capaz y que llegue gente capacitada a esos cargos para que no sean cuestionados. ¿Por qué? Porque en estos momentos va a depender del, decía Gertz Manero, sí, pero también va a depender de que el Senado ahora sí vea los perfiles que se están presentando para esas unidades. Y también la gente, o sea, al final de cuentas tiene que entender la gente algo importante. Y así como usan las redes a veces para todo, pues que usen las redes también para opinar, los que saben, los que no saben, pero que vean los perfiles de la gente que se va a necesitar para que esas fiscalías sean autónomas. Por ejemplo, vamos a verlo frío. Los fiscales que están nombrados abajo de Gertz Manero no son gente de Gertz Manero, ¿eh? Ortiz Pinquete no es gente de Gertz Manero. Tú no eres gente de Gertz Manero. No soy gente de Gertz Manero. O sea, obedecemos al interés de la República, sí, pero no somos gente de Gertz Manero. Somos ciudadanos. Yo en mi caso no tengo partido político, estamos
apoyamos al presidente Andrés Manuel de las redes sociales progresistas, que hoy va a ser un partido, pero antes un movimiento. O sea, no pertenecemos a un partido político, no tenemos una línea de Morena. Yo me estoy incorporando, ¿por qué? Porque quiero que se aplique la ley de este país, que es lo que he estado luchando y diciéndole, pues así ya me pasaron del otro lado del mostrador, ¿qué tengo que hacer? Porque se aplique la ley. Eso Bueno, es lo que más principal. les vale. Lo que pasa es que no se puede decir amnistía así No, sacado de la manga, o fíjate que a unos sí y a otros no, o fíjate que esto, usar por venganza, decir, ustedes quieren que los corruptos se vayan al bote, oiga, que no pregunte. O sea, bueno, ¿qué no le parece irreverente preguntar? Claro que queremos. Mira, ¿Cómo? cuando yo le pregunté, le dije, ¿O tú no? no, claro, colegio del consejero presidente, ¿de qué se trataba el objetivo fundamental? Conmigo fue muy claro, aplicar la ley al que sea. Y entonces Claro. entonces sí le entramos. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero entonces van a Para que sacar a los de funcione. la cárcel de ahora para entonces ahora sí meter a los sucios. ¿Cómo? No, yo Es creo, a que- ver, yo creo que se va a hacer, se puede hacer se van a rehacer investigaciones, vamos a ver la legislación. Esto es bien importante porque yo no voy a prestarme a que hagas algo indebido en una ley que pueda ser cuestionada, sino que sea una ley realmente que garantice derechos humanos y que esté apegada a la Constitución. Somos un país de leyes. Pues eso es O sea, Estado de Derecho. yo no permitiría que nadie te acuse de algo que no has cometido. Eso me hace una barbarie. O sea, literal, si pedimos un cambio que queremos que al que vas a acusar realmente tengas pruebas de culpabilidad y realmente regrese las cosas, regrese el dinero y pague con prisión o que pague con sus bienes. La gente lo que quiere es que el dinero se regrese. Pues claro, y a mí qué me importa que, oye, que si está, que regrese el dinero que se robó. Mira, la gente de Tabasco, 9 por ejemplo, generaciones de Veracruz claro, van a pagar no te vayas tan lejos. El secretario de Finanzas de Tabasco y el gobernador de Tabasco no han regresado un solo peso y se fueron. Un peso regresaron. Un peso. Bueno, ¿se va a regresar ese dinero? No, sí. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro que se va a regresar. Queremos buscar en la legislación y yo creo que el licenciado Ojeda lo va a hacer. Y el presidente de la orden fue aplicar la ley, sin miramientos, ¿eh? Cuando me dijeron aplicar la ley al que sea, eso es aplicar la ley. Y así lo entiendo. Nos queda un minuto, Oscar, para vernos el próximo y escucharnos el próximo lunes. Me preocupa algo, y esto lo digo como ciudadana y alegal. La edad, la edad, la edad, la edad de Hertz, la edad de los representantes. Me preocupa el ritmo de vida que están viviendo, me preocupa mucho los pocos descansos, me preocupa mucho el estrés que viven. Tú lo estás viendo adentro. Sí, Y la sí. edad que tienen, me preocupa mucho. A muchos nos preocupan, porque lo que menos quisiéramos es que justamente le pase algo a alguien, porque ya nada más eso nos falta, ¿no? Esta declaración de Tatiana Cloutier Sí, de el envenenamiento fin de al semana de presidente, ¿no? envenenamiento al presidente, pues, híjole, pues sí se te ponen las tripas de moño. Porque si entonces era candidato, imagínate hoy como presidente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la edad? ¿Qué pasa con el tema de las capacidades? ¿Qué pasa con el tema de no vaya a ser la de malas? ¿Quién queda de acuerdo a un gabinete que tú estás viendo que es mayoría de edad? O sea, es decir, están grandes los señores y las señoras, que me disculpen. Mira, yo creo que aquí lo que dio fue a la gente que teníamos 50 años y que estábamos fuera de la política, nos volvió a rehabilitar. Porque si tienes un presidente, es presidente Peña, que ya con 56 está en su casa, ¿no? 54 años ya está en No, su y que casa. tenía también gente O que sea, no tenía ni idea. Bueno, pues no que llegaban de pasantes aprendices aquí lo importante a que cobrar yo creo que aquí lo importante, así lo lee el presidente como lo está leyendo el presidente Trump, gente que ya esté hecha. Y hay gente que en el gabinete que tiene mucho dinero, o sea, ya no van por dinero, que me van por trascender, no por el dinero. Trump, por ejemplo, toda la gente que tiene es gente millonaria que está en política participando, no van por el dinero, muchos ni cobran el sueldo, lo donan. ¿Por qué? Porque vas a dar algo a tu país, lo que decía John F. Kennedy. No te preguntes qué te va a dar tu país, pregúntale qué le vas a dar a tu país. Yo creo que esa es la premisa del presidente. Esa es la idea. Esa es la idea, y así está. Así está, o sea, a mí sí me admira, por ejemplo, pues, cómo le entran a los trancazos, cómo van en las mañanas a las mañaneras. O sea, hay que entrarle todos los días, literal. O sea, yo creo que a las 8 Parte del gabinete está durmiendo en un hotel cercano a Palacio Nacional. se quedan, algunos han rentado departamentos cerca de ahí para poderse desplazar, ¿no? Y también tienes que, los que no, hay una aplicación que te dan en presidencia a través de
teléfono para que sepas qué es lo que está diciendo el presidente, porque imagínate que toca un tema en una secretaría y tú no sabes, pues se avientan a roda mismo, ¿eh? Bueno, pues próxima semana. Próxima semana. Yo te felicito, me da un gusto inmenso, Oscar. Confío plenamente en ti. Aquí te conocimos. No sabes lo que me comenta de ti la gente en la calle, de verdad te lo digo. Me dicen, Fernanda, si alguien, mis respetos, el espacio es contigo y con Oscar Valdés, qué manera de atorarle, qué valientes, sin pelos en la lengua, o sea, qué bárbaros. Así vamos a seguir. Literal. Este es un espacio para ti y que me da mucho gusto, porque has de haber tenido que poner el tema en la mesa. Oigan, ¿podré seguir? No, claro, a ver, yo les dije bien claro. ¿En qué tal, Fernanda? Si ya o saben no? cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, ¿va a haber restricciones? No. Entonces vamos para adelante. Sí, tuvo que poner en la mesa. ¿Podré seguir en qué tal, Fernanda? Pues sí. Ah, bueno, pues sí. Yo dije, no, le digo, oiga, ¿puedo seguir escribiendo? Sí, ¿ya vieron cómo escribo? Sí. O sea, sí. Sí, chéquenlo en el mundo ejecutivo, Digo, chéquenlo en el General, Heraldo. o sea, vean cómo escribo. Y dijeron, está bien, está perfecto, es tu punto de vista. Está bien. Bueno, pues por la libertad de expresión. Vamos ahí.